Bueno, a las compañeras del Partido Demócrata Cristiano, los compañeros del Partido Demócrata Cristiano, me habían invitado a participar de este congreso del PDC y no puedo, por razones familiares que ustedes comprenderán, no puedo estar este sábado con ustedes. Pero no quería estar ausente sin mandar el saludo y también sin no cumplir un poco con lo que había sido la invitación, que era invitarme a conversar un poco con ustedes sobre lo que han llamado la nueva agenda de derechos. Así que, bueno, aparte de expresarles con este abrazo en imágenes mi adhesión, mi acompañamiento al Congreso del PDC, a un partido histórico en el Frente Amplio, en la conformación del Frente Amplio, tanto en su fundación como en su estructuración en todo su desarrollo, quería por lo menos cumplir en este sentido con el aporte también de algunas reflexiones que me parecen importantes. Así que, si ustedes me aguantan, casi como en un acto presencial con ustedes, me gustaría reflexionar juntos sobre esta llamada nueva agenda de derechos, qué es lo que está implicado allí, algunos aspectos teóricos. Prometo no ser pesado, no sé si lo voy a lograr, pero sí me interesa que efectivamente metamos temas conceptuales en esta discusión, simplemente para eso, para provocar mayor deliberación, para provocar mayor intercambio de ideas en este tema central para nosotros como fuerza política, que es dar debate de ideas, forjar debate de ideas, promover la deliberación pública en base a ideas. Así que bueno, los invito a aguantarme un ratito en una charla, ya digo presencial, de esta forma presencial y que es también la expresión de la adhesión a este Congreso del PDC y alentarnos juntos a seguir haciendo política y transformando la sociedad. En esta idea de dar discusión de ideas, el planteo, el título que nos propusieron fue de la nueva agenda de derechos. ¿Qué queremos decir con nueva agenda de derechos? En términos muy descriptivos, yo por supuesto me apoyo siempre en apuntes, eso me permite ordenarme y creo que permite hacer exposiciones más estructuradas, más ordenadas, que permitan entonces la deliberación. Así que casi que con licencia pido, permítanme en algún momento estar bichando los papeles que nos ayudan a ordenarnos. ¿Qué queremos decir con esto de la nueva agenda de derechos? ¿Qué es esta nueva agenda de derechos? Yo creo que pensamos básicamente en términos de colectivos sociales que propugnan la traducción, la introducción, pero sobre todo la traducción en términos de normas jurídicas de algunos intereses, de algunas necesidades que creen dignos de tutela, que deberían ser reconocidos y tutelados por el derecho, en el ordenamiento social. Esto es básicamente, creo yo, lo que hablamos cuando hablamos de nueva agenda de derechos. ¿Cómo reflexionamos políticamente, cómo incorporamos políticamente estas reivindicaciones sociales que traen nuevos elementos al debate público? En definitiva, lo que está en juego es un tema de ampliación, de extensión del campo de los derechos humanos, del alcance de los derechos humanos, ¿sí? Llamo la atención dos expresiones que utilicé muy brevemente, no las voy a desarrollar, pero es esto de reconocimiento de derechos, y yo hablé de derechos fundamentales más que de derechos humanos. Esto tiene algunas claves que no voy a ingresar ahora, pero que me parece que vale la pena tenerlas. Porque acá hay una discusión, si efectivamente los derechos se reconocen porque preexisten o si los derechos se establecen. Muchos de ustedes conocerán este debate, que es un debate amplio y que vale la pena dar. Van a ver que yo después voy a intentar jugarme por el término de derechos fundamentales y voy a intentar justificar por qué prefiero hablar de derechos fundamentales. Pero simplemente lo anoto. Ahora, ¿cómo se produce esta extensión de los derechos que hablábamos? Intereses, necesidades que, por alguna razón, justificamos como necesarios incorporarlos a normas para establecerlos como parte de la convivencia social. Es cierto, parte de la evolución de los derechos va por ahí, pero hay otro fenómeno de extensión de los derechos que a veces no se tiene presente, que es la incorporación de nuevos titulares a derechos que ya existen, a necesidades e intereses que están establecidos como derechos, pero que ya existen como derechos. Hay una dimensión entonces de la extensión que es una dimensión objetiva, intereses, necesidades incorporados a esta categoría de derechos, pero además ampliación de los sujetos titulares de derechos. Traduzcámoslo en términos más de ejemplos más comunes.
la incorporación de las mujeres como titulares de derechos, por ejemplo, como derechos políticos, el ejercicio del derecho al voto, por ejemplo. Esto es una cosa que no es antigua, es un fenómeno básicamente del siglo XX. El ejercicio de derecho político por parte de la mujer es una conquista social básicamente del siglo XX. Esto implicó la incorporación de nuevos titulares a derechos que ya existían. Simplemente lo que hizo fue ampliar la extensión del concepto de persona titular del derecho político. Este fenómeno de ampliación, de extensión de los derechos, hay dos autores que lo tratan, principalmente uno que tengo un enorme cariño, que es Norberto Bobbio, un gran jurista italiano, un gran cientista político italiano, senador vitalicio, filósofo del derecho, en un librito precioso, difícil de conseguirlo, pero que se consigue, está traducido en español por Peces Barba, que me voy a mencionar recién, como El tiempo de los derechos. En realidad, la traducción más fiel debería ser La edad de los derechos, pero no importa. La edad de los derechos, dice Bobbio, en La edad de los derechos, dice Bobbio, y después retoma Peces Barba en el curso de Derechos Fundamentales, habla de los procesos de desarrollo de los derechos humanos, o de los derechos fundamentales, la expresión que prefiere Peces Barba, habla de 4 etapas, pero hay 2 etapas que quiero mencionar, la etapa de positivización y la etapa de generalización, que son fenómenos entonces de extensión en el proceso de desarrollo de la reflexión sobre los derechos humanos que me parece que vale la pena marcar. Entonces voy a estructurar ahora el análisis de estos 2 capítulos, el de la positivización y el de la generalización de los derechos fundamentales. Sobre la positivización. Primero, aunque parezca tedioso, disculpen si uno se pone cargoso, pero me parece que la claridad conceptual es fundamental para el debate de ideas. Sin claridad conceptual, sin ponernos de acuerdo sobre qué hablamos, difícilmente podamos deliberar, podamos discutir, podamos intercambiar puntos de vista. Esto requiere definir qué entendemos por derechos. Derechos obviamente en sentido subjetivo, no en sentido de derecho objetivo, en el sentido de ley, ¿no? ¿Qué entendemos cuando yo digo yo soy titular de un derecho? ¿Qué es un derecho? En general, más allá de los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales va a ser una especie dentro del género derechos subjetivos, derechos en general. Los derechos son situaciones normativas de ventaja, si se quiere. Vamos a aclarar esto. ¿Qué quiere decir una situación normativa? Un derecho es la posición de un sujeto respecto a una norma. Vamos a graficarla así, para ponerle un poco de visualización a las cosas. Una norma de alguna naturaleza, ya discutiremos sobre la naturaleza de la norma se refiere a un sujeto, ¿sí? Menciona al sujeto y regula la conducta del sujeto. ¿Cómo regula la conducta del sujeto? La regula en 3 sentidos. Las normas lo que dicen es qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, qué es lo que es obligatorio. Básicamente eso es lo que hace una norma de conducta, regular comportamientos. Esa es la función de las normas, regular el comportamiento en la sociedad. Para eso creamos las normas, para regular la convivencia, para regular la vida en sociedad. Un derecho es una situación del sujeto mencionado por la norma respecto a la norma, que le dice al sujeto, ¿sí? Usted tiene permitido, usted tiene prohibido o usted tiene la obligación de comportarse de determinada manera. Eso es básicamente la situación normativa derecho. Eso es un derecho. Que se va a traducir en la expectativa de este sujeto de que otro no haga, en función de la prohibición, o que otro efectivamente realice una prestación. Que no le impida su permisión, esto es comportarse de determinada manera, a través de la prohibición, o que obligue a otro a realizar algo para satisfacer ese derecho que tiene, esa situación normativa que tiene el sujeto. Eso es básicamente un derecho. En definitiva, el derecho en términos subjetivos va a ser una posición de expectativa, una expectativa de prestación, ¿sí?, de otro sujeto que está obligado, o una expectativa de no lesión, esto es un no hacer de un sujeto que tiene prohibido comportarse de determinada manera. Esa sería una definición básica de derecho. Pero ¿qué es lo que me importa? ¿Por qué este esquema? ¿Qué es lo que me importa básicamente en este punto? Marcar que no hay derechos sin normas. No es concebible el derecho sin una norma. El derecho es siempre una situación de un sujeto respecto a una norma,
que regula su conducta. Y esta es la función de la norma, regular la conducta de las personas en la sociedad. No me metí hasta ahora en la naturaleza de la norma, de qué norma, no la califiqué, incluso me corregí en algún momento para evitar algún desliz que tuve hablando solo de norma jurídica. Paradigmáticamente, los sistemas normativos paradigmáticos son los sistemas normativos de la moral y del derecho ahora sí en términos objetivos, en términos de ley, ¿sí? De poder de autoridades normativas, de poder del Estado, aunque podían ser de organismos supranacionales también. Paradigmáticamente digo, hay dos grandes sistemas normativos, el sistema normativo moral y el sistema normativo jurídico. Y eso da lugar, en función de cómo califica la norma, si la norma es una norma moral, este derecho enunciado será un derecho moral. Si la norma es una norma jurídica, será un derecho jurídico. Expresión que en español no tiene mucho sentido, pero creo que sirve para echar luz sobre qué queremos decir con esto de los derechos en relación a normas jurídicas. ¿Qué pasa? En la sociedad, en las sociedades contemporáneas, no tenemos acuerdos morales. Es un dato de la realidad de que no hay acuerdos morales. Es más, para eso inventamos el derecho. Como no nos ponemos de acuerdo en términos morales, lo que hacemos es, generamos un mecanismo institucional de decidir cuáles son aquellas necesidades, aquellos intereses y aquellos titulares que merecen la protección de determinadas necesidades de determinados intereses. Y lo resolvemos ¿cómo? A través del derecho. La razón que justifica el derecho, el invento del derecho, es justamente ese. Es cortar los desacuerdos morales. Es más, es postular la laicidad moral. ¿Sí? Y proponer a partir de la deliberación política y del poder, en definitiva, cuáles son aquellos intereses, cuáles son aquellas necesidades que nosotros como comunidad, como sociedad, vamos a tutelar, a proteger, a promover. Creo que esto es fundamental. Y aquí, una de las claves de la política. ¿Cómo se llega a determinar por vía de institucionalidad, de poder, cuáles son esos intereses y necesidades y quiénes son los titulares? Se hace a través de la deliberación política. Permítame detenerme un punto aquí para marcar 4 conclusiones básicas de lo que vengo a exponer. Primero, no hay derecho, en sentido subjetivo, y en consecuencia no hay derecho fundamental, sin norma. Primera conclusión que me parece capital. Segunda, existen efectivamente en las sociedades contemporáneas desacuerdos morales. Por ello, tercera conclusión, inventamos el derecho, ahora el derecho entendido como ley, ¿sí? Como derecho objetivo. Y la cuarta conclusión que me parece capital es la norma jurídica que establece el derecho, y fíjense que aquí cambié la expresión, ya no reconoce el derecho, sino la norma jurídica que establece, que estatuye el derecho, es producto de la deliberación ético-política primero y luego de la decisión política. El proceso, este proceso de positivización que venía esbozando hasta ahora, se puede referir más o menos en el siguiente esquema, simplemente para dar una cierta sistematicidad a la exposición. Primero, nosotros lo que tenemos es una serie de reivindicaciones, ¿sí? Esto es de intereses, de necesidades, ¿sí? Sentidas socialmente, ¿sí? Que transitan a partir de la deliberación, en este punto ético-política, y aquí el componente ético es fundamental, pero es un debate ético-político, ¿sí? Transitan a partir de la deliberación ético-política a la decisión ahora política, que se traduce en norma jurídica. Esto es clave para entender el proceso. ¿Dónde está el espacio de deliberación ético-político? Está aquí, en la traducción de las necesidades y de los intereses en juego en la sociedad en términos de decisión política que a su vez se estatuyen en términos de normas jurídicas. En esto consiste la conformación de la positivización del derecho. Esto esquematizaría el camino de positivización que venía describiendo. Y aquí, básicamente, en este punto, en la deliberación ético-política, está el proceso de argumentación político y de justificación de por qué estos intereses, estas necesidades reivindicados socialmente, ¿sí?
son estatuidos en términos de norma jurídica, a través de la decisión política. Esto lleva a un segundo cuerpo de conclusiones que me parece central tener presentes y que se traduce en la centralidad de la política. La centralidad de la política. ¿En qué sentido estoy hablando aquí de la centralidad de la política en materia de derechos y en materia, en definitiva, de organización de la sociedad? Primero, en la justificación de qué intereses, de qué necesidades, ¿sí?, se van a traducir en términos de normas jurídicas como normas imperativas en la ordenación social y en la convivencia social, ¿sí?, en la deliberación, pero además, como aquí, en este punto, vamos a cambiar de color para que sea más visible, en este punto hay un conjunto enorme de reivindicaciones, de intereses y necesidades reivindicadas socialmente, la deliberación ético-política y la decisión política son las que van a determinar qué intereses, qué necesidades, de acuerdo a criterios de justificación, van a radicar en términos de normas jurídicas que establecen derechos. La centralidad política pasa no solo por la deliberación ético-política y la argumentación ético-política para la toma de la decisión, sino que va a estar también en la síntesis de los intereses sociales en juego. Y esto es fundamental en la concepción de los partidos políticos. Las organizaciones sociales, en especial las organizaciones sociales, legítimamente, quiero hacer énfasis en esta expresión, legítimamente, sus reivindicaciones son corporativas. Pero es que es natural porque está en la génesis de la organización social misma. Cuando yo estaba en Familiares, mi objeto de discusión, mi objeto de lucha era luchar contra la desaparición forzada y contra la impunidad. Y esa era la razón de ser de esta organización. Esa es la razón de ser de la organización. Por supuesto que podemos ser solidarios con otras reivindicaciones sociales que tienen que ver con etnia, raza, con edad, con movimiento sindical, etc. Sin duda que sí. Pero nuestro objeto central fue la lucha contra la impunidad, la lucha contra la desaparición forzada, que no se vuelve a repetir. El reclamo es netamente corporativo, responde a nuestra identidad como grupo de la sociedad. La función de la organización política, del partido político, en particular del Frente Amplio, obviamente, en esta dimensión, es hacer síntesis de las diversas legítimas reivindicaciones sociales corporativas. Hacer síntesis. Síntesis, porque esa es la función del partido político, de mediación entre los intereses y necesidades sociales, de la reivindicación social y de la cosa pública. Y la síntesis se hace en base al interés general. Y ahí discutiremos cuál es el interés general. Pero esa es la función del partido político. Por eso, uno de los postulados que he sostenido reiteradamente en los últimos tiempos es la diferenciación, que no quiere decir la confrontación, pero también quiere decir la no transmisión mecánica de la reivindicación social del partido político. El partido político hace síntesis de las necesidades, de los intereses sociales, de las reivindicaciones sociales en términos de proyecto político. Sintetiza en base al interés general y al proyecto político las distintas reivindicaciones y reclamos. Yo creo que esto es central y devuelve una vez más la centralidad de la política y del partido político, de la organización política. Yo creo que esto es clave para entender incluso nuestro posicionamiento como fuerza política y para la construcción de un proyecto político. Creo que es fundamental. Hasta aquí, en el proceso de positivización que mostraba hace unos instantes en la pizarra, fuimos a enfocarnos hacia la norma jurídica y hablamos de la existencia de la norma jurídica, el por qué existe la norma jurídica, cómo se construye, de la validez de la norma jurídica, no voy a andar en este concepto, pero hay un escalón más, que es el de la efectividad de la norma jurídica. No alcanza con postular para regular la sociedad en función de la organización social e incluso del proyecto político, del proyecto de sociedad que proponemos, con establecer la norma jurídica. Ningún sistema normativo, el sistema normativo moral, pero tampoco el sistema normativo jurídico, funciona como articulador de la sociedad si no hay una cierta adhesión a la norma por parte del destinatario de la norma, por parte de aquel a quien se le otorga el permiso, la obligación o la prohibición. Hay un proceso de internalización de la norma, ¿sí?, que hace a la efectividad del sistema normativo. Los sistemas normativos que no logran la adhesión de los destinatarios de las normas no funcionan.
y simplemente se convierten en derechos de papel, en derechos que quedan en el papel. Y esto también funda un proyecto político, que es el lograr la adhesión al proyecto político y en consecuencia también al sistema normativo propuesto como herramienta de traducción del proyecto político, la adhesión de la población, de los habitantes, de los destinatarios de las normas en definitiva. Y esto creo que también es un desafío central de los que hacemos política, que es justamente, además de proponer el proyecto político, además de traducir el proyecto político en normas, generar la adhesión a ese sistema normativo que produjimos a partir de la deliberación y de la toma de decisión política. Y si perdemos esta dimensión de la efectividad, estamos fritos. No hay sistema normativo que funcione y no hay, en consecuencia, proyecto político que avance en ese sentido. Partimos del título Nueva Agenda de Derechos, nos preguntamos qué quería decir Nueva Agenda de Derechos, identificamos la ampliación del espectro, la ampliación de la extensión del concepto de derechos fundamentales y dijimos, hay dos niveles, el de la positivización, la extensión a través de la positivización o el proceso de positivización y el proceso de generalización. Hasta ahora me referí al proceso de positivización, tal vez un poco largo, pero creo que vale la pena porque da claridad conceptual para permitir el debate y empieza a incorporar claves políticas en la discusión que no es meramente técnico-jurídica, sino que es una discusión realmente política y de inauguración de proyectos políticos. Brevemente me quiero referir ahora al proceso de generalización, también enunciado por Bobbio y por Peces Barba en los libros que les mencionaba, y que vale la pena leer, por supuesto. El proceso de generalización es la otra dimensión de la extensión, en el sentido ya no solo los intereses y necesidades, entonces los contenidos de los derechos, las materias reguladas por los derechos, sino de los sujetos titulares de derechos, la ampliación de los sujetos titulares de derechos. Daba el ejemplo particular del feminismo y la conquista no de nuevos derechos, sino del acceso a la titularidad de derechos preexistentes, derechos viejos si quieren, en la titularidad de las mujeres. Me parece central, pero lo mismo pasó con el movimiento obrero. Todo el derecho del trabajo, todo el derecho laboral, particularmente en los primeros 25 o 30 años del siglo XX, estoy pensando en la Constitución de Weimar, en la Constitución de Querétaro, que la incorporación de los derechos sociales y en particular de los derechos de los trabajadores al elenco de derechos fundamentales positivizados. Aquí lo que aparece son nuevos sujetos que reivindican su dignidad y reivindican derechos. Y esto me parece central. Esta es la vocación de universalización de los derechos fundamentales. Nosotros hablamos de universalidad de los derechos fundamentales en más de un sentido. Se tiende a asociar la idea de universalidad de los derechos fundamentales. Bueno, estos son derechos que tiene todo el mundo en cualquier lugar del globo. Eso en términos descriptivos, en términos de descripción de la realidad, no es cierto. No es cierto. No son los mismos intereses, las mismas necesidades estatuidas normativamente como derechos en distintos puntos del globo. Eso no es cierto desde el punto de vista descriptivo. En realidad, la universalización es un concepto que define a los propios, ahora sí, ya no solo a los derechos en general, sino en especial, y eso es lo que define, a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son derechos universales. Esta es la vocación universalista de los derechos fundamentales, que todos los derechos y los mismos derechos para todos los seres humanos. Ese es el proceso de ampliación. Ese es el proceso de generalización de los derechos. Y aquí el concepto de universalidad es básico, ya no como categoría de descripción de la realidad, que no describe la realidad, sino efectivamente como categoría definitoria de lo que son los derechos universales. Y eso es la igualdad. Eso es la igualdad. Son los mismos derechos para todos los seres humanos. La universalidad define la igualdad y la igualdad es el parámetro que me indica el desarrollo de la universalidad de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. ¿Y por qué hago tanto énfasis en universalidad e igualdad? Porque aquí, una vez más, retomando a Bobbio, pero ahora en otra obra fantástica que se llama Derecha e Izquierda, y en particular en el capítulo 6 de Derecha e Izquierda, Bobbio postula, esto es una estipulación por supuesto, que lo que define a la izquierda, aquello que identifica a la izquierda como corriente de pensamiento histórica de la humanidad, ¿sí?, es la lucha por la igualdad. Es la lucha por la igualdad. La igualdad es aquello que define a la izquierda. En términos muy, muy generales, ¿qué es lo que nos diferencia derecha e izquierda? La izquierda postula que la igualdad
es un objetivo y además es un objetivo alcanzable. La derecha dice, a ver, siempre hubo desigualdades, siempre hubo pobres y ricos, siempre hubo diferencias sociales y son insuperables. Y es un dato de la naturaleza, eso no tiene arreglo. Desde la izquierda, nuestro postulado fundacional, fundamental, es justamente que la igualdad es un objetivo, pero además es un objetivo realizable, y para eso trabajamos. Y la igualdad es, en definitiva, igualdad en derechos. Esto me parece central en este diálogo desde la izquierda en la concepción de los derechos. El carácter de la generalización que nos lleva a la universalidad y a la igualdad. Sintetizo hasta ahora para entrar en otro capítulo. Nueva agenda de derechos. Proceso de positivización y proceso de generalización. El proceso de positivización, además de llevarnos a la norma jurídica, nos llevó a ubicar dónde está la política en la articulación de la sociedad y, en definitiva, en la traducción de las decisiones de la deliberación y de la decisión política en términos de normas positivas, de normas puestas por una autoridad normativa que es una autoridad política. Y en el segundo aspecto, el de la generalización, nos lleva al concepto de universalidad y de igualdad. Este es un proceso que explica la evolución de los derechos fundamentales, pero además explica la función de los derechos fundamentales en la construcción de la sociedad. Segundo apartado que me gustaría hacer. El Estado es un artificio humano, no es un hecho natural. Uno no anda por el mundo diciendo, mira qué lindo Estado, descubrí un Estado. No, el Estado es una creación humana, es un artificio. Esto no es contra el Estado, no tiene ningún tono, no tiene ninguna pretensión despectiva, es simplemente descripción, intentar ver cómo se produjo realmente esta forma de organización social que hoy llamamos Estado Nacional, que además, y este sería otro capítulo que valdría la pena profundizar, seguramente estos estados nacionales de la modernidad, que además es un invento moderno, es un artificio moderno, hoy tienden a desgastarse, sobre todo el tema de los estados nacionales con el fenómeno de la globalización. Pero ese es otro capítulo que lo dejo anotado porque vale la pena también discutirlo y creo que vale la pena reflexionar sobre eso. Muy bien. Nosotros tenemos aquellos recuerdos, seguramente tengamos a esta altura vagos recuerdos, sobre todo los que tenemos unos cuantos años, de nuestras lecciones básicas de filosofía y de historia de las ideas cuando nos hablaban de Hobbes, de Locke y de la Ilustración, ¿no? El pasaje del estado de naturaleza al estado civil. La creación del Leviatán, esa expresión que usa Hobbes, ese nombre que usa Hobbes, la creación del Leviatán para salir del estado de la naturaleza, donde el hombre era lobo del hombre, en fin, donde la convivencia se resolvía sobre el poder del más fuerte, el triunfo del más fuerte, y el contrato social como articulador al pasaje al estado civil, ¿sí? Salir del estado de naturaleza al estado civil. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué inventamos el Leviatán? ¿Para qué creamos el Leviatán? ¿Para qué le dimos incluso el poder de la fuerza y de la fuerza física de la coerción, ¿sí? En ese contrato social? Fundamentalmente para la preservación de los derechos fundamentales. En Hobbes es la preservación de la vida. ¿Cómo hacemos para vivir juntos sin matarnos? Es básicamente eso, ¿sí? Es la realización de los derechos de las personas. ¿Cómo desarrollamos nuestra capacidad de movernos, de alimentarnos, de vivir, de no ser dañados en nuestra integridad física? Ese es el contrato social. Dicho sea de paso, contrato social que en Hobbes, en Locke, en la tradición ilustrada, es una metáfora, la metáfora contractualista que tiene una larga tradición, en fin. Hoy no es una metáfora. Hoy no es una metáfora. El contrato social ahora es efectivamente un libro, se llama Constitución, se llama Constitución de la República. Por eso el debate constitucional es un debate central en la discusión de la articulación de la sociedad. Porque ese contrato social, que es nuestro pacto político, es nuestro pacto político de convivencia, hoy no es una metáfora, es lo que inaugura el Estado civil. Yo creo que esta es una clave también que hay que entenderla. La Constitución no solo es la ley de leyes, es nuestro pacto fundacional como sociedad política. Miren el artículo primero de la Constitución de la República de Uruguay, qué es lo que dice. Bien, si nosotros, los seres humanos, creamos este artificio que se llama Estado y además le dimos el poder, incluso el poder de coerción, lo tenemos que justificar de alguna manera, ya que no es un hecho natural, necesita una justificación. Una justificación, otra vez, en términos ético-políticos. ¿Para qué creamos el Estado? Postulo, afirmo, la razón que justifica el Estado, aquello que legitima este artificio humano que es el Estado, es la realización de los derechos de las personas. Esto es un postulado.
Si uno comparte este postulado, que no es necesariamente cierto, yo creo que es legítimo así postularlo, si uno comparte este postulado, la razón que justifica el Estado, aquello que justifica este artificio humano que es el Estado, es la realización de los derechos de las personas, luego toda la política pública, toda la política que lleva adelante el Estado, tiene que tener como fin la realización de los derechos de las personas. Esa es la razón de ser del Estado y no otra. La razón de ser del Estado no es el equilibrio fiscal, no es el crecimiento del Producto Bruto, no es detener la inflación. Ese es el gobierno económico de la política y yo quiero el gobierno político de la economía. La economía, porque es el ejemplo que estoy manejando y porque es el ejemplo que está hoy más sobre la mesa en la ideología dominante o en un importante sector de la opinión mundial, ¿sí? La economía es un instrumento necesario, absolutamente necesario, para la realización de los derechos de las personas. Pero no es un fin, es un medio. Necesitamos hacer crecer la riqueza. ¿Para qué? Porque los derechos cuestan. Los derechos hay que solventarlos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda exigen planes de educación, de salud, de vivienda que cuestan. Y para eso necesito generar riqueza para financiar esos planes políticos, públicos de realización de los derechos. Son instrumentos, medios para la realización de otros fines, que es la realización de los derechos de las personas, que es lo fundacional del Estado, que es la razón de ser y que legitima el Estado. Esto me parece absolutamente clave en una concepción de la izquierda y sobre todo de la izquierda en el gobierno. Aquello que justifica al Estado, la razón de ser del Estado, que lo legitima, es la realización de los derechos de las personas. Si uno parte de este postulado, que yo creo que es un postulado compartible, fundamentalmente compatible por la izquierda, luego el diagnóstico y la planificación, el diagnóstico para la planificación de la política pública, tiene que estar basado en la realización de los derechos de las personas. Y este último tramo de lo que quería presentarles hoy, lo que quiere es explicar por qué aquel desarrollo teórico previo, si se quiere, o de matriz básicamente teórica, cómo se lleva esto a la práctica, con qué se come, para qué sirve, para qué toda esta discusión. Bueno, si partimos de este postulado, la razón que justifica el Estado es la realización de los derechos de las personas, luego el diagnóstico necesario para la planificación de la política pública debe partir de los derechos. Debe tener como punto de arranque los derechos fundamentales de las personas. Y eso permite construir una matriz de diagnóstico y de planificación que en la Secretaría de Derechos Humanos en su momento la impulsamos y la queremos seguir impulsando y se sigue impulsando. Para la planificación, a partir del postulado, yo tengo que partir del derecho. Tengo que partir de los derechos fundamentales de las personas, porque ese es el fin de la política pública. Ahora, claro, lo que pasa es que los enunciados de los derechos en términos positivos suelen ser muy vagos, muy generales. Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la alimentación adecuada, derechos de autonomía privada, derechos de libertad. Muy bien. El problema es bajar esas enunciaciones normativas a sus contenidos. Todo derecho, lo decíamos al principio, implica todo derecho implica una expectativa de que otro haga algo, ¿sí? Aquel que está obligado a realizar una prestación, o implica, en términos lógicos, que alguien se abstenga de hacer algo, paradigmáticamente los derechos de integridad física, ¿no? Mi derecho a la integridad física genera en todos ustedes la prohibición de dañar mi integridad física, ¿sí? Esto es, si se quiere, una prohibición, una obligación de no hacer de parte del no titular de derecho. Todo derecho implica correlativamente una obligación. Esta matriz lo que permite es, a nivel del estudio de las normas positivas, a nivel del estudio de las normas jurídicas positivas, establecer cuáles son los contenidos de los derechos y cuáles son las obligaciones correlativas a cada uno de esos contenidos. Cuando se hace este análisis, una de las cosas que se va a poder observar es que hay enunciaciones de derechos, fundamentalmente las cartas constitucionales, que no tienen una norma correlativa que establece cuál es la obligación o la prohibición que está en correlación con el derecho enunciado. Y eso me permite identificar lagunas normativas. Me permite ver que hay espacios donde yo no tengo regulado cuál es el correlato del derecho establecido, cuál es la obligación correlativa, cuál es la prohibición correlativa. Es más,
en muchos casos, además, lo que voy a descubrir es que el sujeto obligado, ¿sí?, no aparece enunciado en la norma. Y allí tengo defectos que tienen que ver con la normativa, con el sistema normativo que establece los derechos y que en definitiva es la traducción del proyecto político. Empiezo a descubrir que tengo estos problemas. Y en consecuencia me construyen una agenda parlamentaria, por decirlo de alguna manera, una agenda de incorporación de nuevas normas. Y ahí tengo una nueva agenda de derechos. Ahí tengo una nueva agenda de derechos básica, que es efectivamente desagregar, por ejemplo, como se hace en el Sistema Nacional Integrado de Salud, desagregar cuáles son los derechos de los titulares del derecho a la salud. Y además, cuáles son las obligaciones correlativas a esos contenidos de derechos. Y además, quién es el sujeto que debe realizar, que está obligado, que debe realizar la prestación de vida o que debe abstenerse de actuar. Esto en el terreno normativo. Pero la misma matriz va a permitir, con la misma lógica, llegados a este punto, identificar, ya ahora no en términos normativos, sino en términos sociológicos, qué titulares de derechos no acceden a esos derechos. Recién acá es donde aparecen los grupos en situación de vulnerabilidad o las personas en situación de vulnerabilidad. O sea, a partir de los contenidos de derechos, las obligaciones y los sujetos obligados, yo en el estudio de campo voy a poder determinar qué titulares de derechos enunciados normativamente de la primera columna no son efectivamente, y esto es la efectividad de la norma una vez más, no están gozando de esos derechos, no pueden ejercer esos derechos, si bien son titulares en términos normativos, no lo son en la práctica de los hechos. Y eso me genera, pero aquí es donde aparecen los colectivos, por razones de, yo voy a poder determinar que tengo déficit de realización de derechos en colectivos por razón de territorio, por razón de edad, por razón de etnia, raza, por razón de género, ¿sí? Y esto me dibuja el mapa de la desigualdad, que para la izquierda es absolutamente clave este mapa de la desigualdad, por aquello de que la igualdad es lo que nos define como corriente política histórica en la humanidad. Acá dibujamos el mapa de la desigualdad. El no acceso a derechos, el no ejercicio efectivo de los derechos enunciados por parte de los titulares de derechos en función de colectivos, me va a permitir identificar entonces incapacidades, en términos de Amartya Sen, no en términos mentales, obviamente, ¿no? Las incapacidades de los titulares de los derechos para acceder a los derechos, que pueden tener varias razones. Pero también me puede estar determinando que el problema no está en el titular del derecho, sino que está en el sujeto obligado o en el dispositivo institucional, ¿sí? El dispositivo institucional que permite la realización de los derechos, por incapacidades del sistema institucional. El presupuesto no da, los funcionarios no son los adecuados, no están bien formados, no tienen la capacidad, etc. Y esto me permite, insisto, no solo diagnosticar, sino fundamentalmente planificar la política pública. Insisto, la política pública en términos de realización de los derechos de las personas, porque la razón que justifica el Estado es la realización de los derechos de las personas. No mucho más. Brevísima síntesis para ordenar y sobre todo para provocar el intercambio de ideas, la deliberación, que de eso se trata. Simplemente echar un poquito de claridad conceptual para posibilitar este debate de ideas que queremos promover. Nueva agenda de derechos. ¿Qué queremos decir con nueva agenda de derechos? Solemos pensar nueva agenda de derechos en términos de nuevos intereses, nuevas necesidades que son dignas de alguna manera de llegar a ese estatus de derechos fundamentales. Procesos de positivización y generalización que dicen no solo intereses y necesidades, sino también colectivos, sujetos titulares de derechos, ampliación de los derechos fundamentales en términos, por supuesto que hay intereses y necesidades, pero además en términos de sujetos titulares de derechos. Y para esa decisión fundamental, la norma jurídica como expresión y síntesis de la deliberación política y la función central de la política en determinar, en proponer, en argumentar, en justificar y en definitiva tomar la decisión política de cuáles son esos intereses y necesidades. Y además, y fundamentalmente, del partido político, de la fuerza política, de hacer síntesis entre las diversas necesidades e intereses que están en la reivindicación social, en función del interés general. Eso se traduce, entre otras cosas, aparte de que tenga sentido discutirlo en términos políticos, en términos ideológicos,
se traduce también en cuestiones prácticas, que tienen que ver en cómo planificamos la política pública. A partir del postulado, la razón que justifica el Estado, aquello que lo legitima, es la realización de los derechos de las personas. Estas eran algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes. ¿Para qué? ¿Para cerrar la discusión? No, todo lo contrario, justamente para abrirla aportando ideas, intentando sugerir pistas de reflexión que nos clarifiquen las ideas y que nos permitan ese debate de ideas. Yo creo que este es un desafío central que tenemos como fuerza política, como Frente Amplio en la sociedad. Provocar el debate de ideas, el debate de ideas fundado, formado, reflexivo, permanente en la sociedad. Ese es nuestro desafío y ese es un proyecto político. Y esto, nada, pretendió ser solo eso. El proponer algunos temas de reflexión sobre la llamada nueva agenda de derechos. Nueva agenda de derechos que de alguna manera estaba postulando. Yo creo que se trata, por supuesto, que la incorporación de nuevos intereses y necesidades, pero se trata fundamentalmente de una nueva mirada sobre la organización social, sobre la base de los derechos fundamentales. Por eso fundamentales, por fundacionales, porque fundan un proyecto político, porque fundan un proyecto de sociedad y, en definitiva, el postulado va a ser ese eslogan que en algún momento desarrollamos, que es la construcción de la sociedad de los derechos.